En el corazón de África Occidental, una nación se encuentra al borde de una nueva era, o quizás, otro capítulo de caos. Burkina Faso, antes conocida por sus turbulencias políticas y golpes de estado militares, ahora está liderada por un hombre que podría traer estabilidad o sumergir aún más al país en la incertidumbre. Ibrahim Traoré, un joven líder militar, ha ascendido al poder en uno de los giros más dramáticos de los eventos en la historia reciente de África. Pero la pregunta sigue siendo: ¿puede realmente liderar Burkina Faso fuera de la oscuridad? ¿O su gobierno se convertirá en solo otro momento fugaz de esperanza, seguido de desesperación? Burkina Faso, un país sin salida al mar en África Occidental, ha enfrentado años de inestabilidad política y violencia. Su historia reciente ha estado marcada por golpes de estado militares, inseguridad y el auge de grupos extremistas en la región del Sahel. Ahora, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, la nación se encuentra en una encrucijada. Su ascenso al poder ha generado tanto esperanza como escepticismo. ¿Es este un punto de inflexión para el país o simplemente otro capítulo en su turbulenta historia? Al considerar la situación, una cosa queda clara: las apuestas son altas. Lo que suceda a continuación en Burkina Faso podría remodelar no solo el futuro del país, sino también el equilibrio de poder en África. ¿Podemos confiar en el presidente Ibrahim Traoré para guiar a Burkina Faso hacia la estabilidad? ¿O deberíamos prepararnos para otro colapso político? Si crees que el despertar de África ha comenzado, suscríbete y quédate con nosotros a través de esta poderosa historia. El ascenso de Ibrahim Traoré al poder en Burkina Faso es un dramático testimonio de la continua volatilidad política del país. Tras la destitución del expresidente Paul-Henri Sandaogo Damiba, a finales de 2022, Traoré, un oficial militar de 34 años, tomó el control. Su ascensión marcó otro golpe de estado militar en una nación ya golpeada por la inestabilidad y el conflicto. El evento no solo fue una toma militar, sino también un momento simbólico que reflejó las profundas frustraciones del pueblo burkinés, muchos de los cuales estaban insatisfechos con la incapacidad del liderazgo anterior para abordar el terrorismo y la inseguridad en la región del Sahel. El liderazgo de Traoré, aunque nuevo, está arraigado en las luchas históricas del país. Tras el golpe, se apresuró a prometer reformas y una ofensiva contra las fuerzas extremistas que operan en la región. Su retórica ha sido apasionada, y sus acciones rápidas, presentándose como un líder que podría traer orden a una tierra caótica. Sus decisiones han encendido una mezcla de esperanza y cautela dentro del país, especialmente dado el contexto de los últimos años, marcados por la violencia, el desplazamiento y la pobreza. Sin embargo, el camino de Traoré está lejos de ser claro. Enfrenta una dura batalla para unificar la nación, restaurar la seguridad y crear cambios significativos en un país profundamente dividido y frágil. Con Burkina Faso enfrentando inseguridad regional, insurgencias extremistas y una economía al borde del colapso, aún está por verse si sus audaces promesas se convertirán en soluciones duraderas o simplemente conducirán a más disturbios. Pero estos cambios inmediatos son solo el principio. Y lo que suceda a continuación definirá su liderazgo. A medida que el presidente Ibrahim Traoré se establece en el poder, comienza la verdadera prueba de su liderazgo. Sus esfuerzos para enfrentar las crecientes amenazas de seguridad en Burkina Faso han sido recibidos con elogios y escrutinio. En la región del Sahel, donde los grupos extremistas como Al-Qaeda y el ISIS están profundamente arraigados, la violencia ha escalado. La nación enfrenta una amenaza constante a su estabilidad. La decisión de Traoré de acelerar las campañas militares y adoptar una postura más agresiva contra los insurgentes yihadistas se ve como un momento definitorio para su liderazgo. Su enfoque es marcadamente diferente al de administraciones anteriores, que lucharon por afirmar el control sobre la creciente insurgencia. El trasfondo militar de Traoré le da una perspectiva única. Su estrategia involucra tanto el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas como la búsqueda de un mayor apoyo de aliados regionales como Malí y Níger, países que también lidian con el extremismo. El énfasis en el poder militar sobre las medidas diplomáticas resuena con un segmento de la población que se ha cansado de promesas e inacción. Sin embargo, este enfoque está lleno de riesgos. En Burkina Faso, como en gran parte de África, el poder militar a menudo conduce al desencanto político y al resentimiento.
Las tácticas agresivas de Traoré están poniendo a prueba la lealtad de su pueblo y la resiliencia de su administración. A medida que la situación de seguridad en el país empeora, también lo hace la presión sobre él para cumplir con sus promesas. La pregunta que queda es, ¿tendrán éxito sus reformas centradas en lo militar o conducirán a más violencia y división? Las reacciones ante el liderazgo de Traoré han sido mixtas, tanto dentro de Burkina Faso como a nivel internacional. A nivel nacional, aunque muchos ciudadanos expresan esperanza de que el nuevo liderazgo traerá estabilidad, también existe un escepticismo considerable. El pueblo burkinés ha visto a los líderes venir y salir, y su fe en el gobierno se ha desgastado. Muchos son cautelosamente optimistas, pero no están seguros de si este líder militar podrá romper el ciclo de golpes de Estado e inestabilidad que ha plagado a la nación durante décadas. Para aquellos que han sufrido bajo la amenaza de la violencia yihadista, la postura militar más agresiva de Traoré es bienvenida como una acción necesaria. Sin embargo, hay una creciente preocupación por el potencial de represión y un gobierno autoritario. La historia de Burkina Faso de gobiernos liderados por militares ha mostrado que tales regímenes a menudo luchan con divisiones internas y presiones externas. Existe el temor de que el liderazgo de Traoré podría afianzar la misma inestabilidad que busca terminar. En el escenario internacional, el giro de Burkina Faso hacia un gobierno militar ha provocado respuestas mixtas. Las potencias occidentales, particularmente Francia, han expresado su preocupación por la dirección del país. Francia, que alguna vez tuvo estrechos lazos con Burkina Faso, ha visto cómo su influencia ha disminuido frente al creciente sentimiento anticolonialista dentro del país. La Unión Europea y los Estados Unidos han pedido el regreso al gobierno civil, advirtiendo que la situación de seguridad del país podría deteriorarse aún más bajo el gobierno militar. Pero también hay voces dentro de la Unión Africana y otras organizaciones regionales que comprenden las complejidades de los desafíos de Burkina Faso y expresan un apoyo cauteloso a los esfuerzos de Traoré, mientras la comunidad internacional lucha por encontrar la forma de responder. La realidad para Burkina Faso es clara. El futuro del país dependerá de cómo Traoré navega entre las presiones competitivas de los disturbios internos, la inestabilidad regional y las expectativas internacionales. En medio de estos desafíos, el panorama emocional de Burkina Faso está profundamente dividido. Por un lado, muchos ciudadanos sienten un renovado sentido de esperanza. La postura firme de Traoré contra el extremismo resuena con aquellos que se han sentido abandonados por la comunidad internacional. Su liderazgo les da un sentido de agencia y control sobre su futuro, algo que ha estado ausente durante años. Por otro lado, hay una corriente subyacente de miedo. El pueblo burkinés no es ajeno al gobierno militar, y la sombra del autoritarismo se cierne sobre ellos. El ascenso de Ibrahim Traoré ha reavivado los recuerdos de los regímenes pasados que prometieron estabilidad, pero solo entregaron represión. Para algunos, la situación actual se siente como un ciclo repetido de liderazgo fallido y promesas rotas. La reacción emocional es una mezcla de emociones conflictivas, esperanza de cambio, miedo al retroceso e incertidumbre sobre el futuro. A medida que el país espera ver cómo se desarrolla el liderazgo de Traoré, una cosa es cierta. El futuro político de Burkina Faso depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses. Si crees que el coraje de Ibrahim Traoré representa la voz de África, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Participemos en una discusión significativa sobre el futuro de Burkina Faso y el continente africano en general. Las consecuencias del liderazgo de Ibrahim Traoré se están sintiendo en todos los aspectos de la sociedad burkinés. Mientras que su ascenso al poder fue recibido con entusiasmo inicial por algunos sectores de la población, ahora la nación enfrenta la difícil realidad de sus políticas. A medida que el país lucha con la creciente inseguridad, la población civil se ha vuelto más vulnerable a la violencia perpetrada por grupos extremistas. Bajo el liderazgo de Traoré, las fuerzas de seguridad han intensificado las operaciones militares, pero estas no han estado exentas de costos. Los civiles, particularmente en las áreas rurales, han soportado el peso de estas acciones militares. Los informes sobre abusos de derechos humanos y bajas civiles han aumentado a medida que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a los insurgentes en regiones densamente pobladas. Hay una creciente sensación de inquietud entre los ciudadanos comunes,
que temen convertirse en daños colaterales en una guerra que parece no tener fin. Además, la crisis humanitaria del país se ha profundizado. El desplazamiento debido al conflicto en curso ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 1 millón de ciudadanos burkineses obligados a huir de sus hogares. Los campamentos de refugiados están saturados, y el acceso a necesidades básicas como alimentos, refugio y atención médica se ha vuelto cada vez más escaso. La comunidad internacional, aunque preocupada, no ha podido proporcionar suficiente ayuda, dejando la carga principalmente sobre los hombros del gobierno. Sin embargo, con el gobierno centrado en soluciones militares, el bienestar de la población ha quedado en segundo plano. Estas consecuencias civiles reflejan la fragilidad del tejido social de Burkina Faso. La población está cansada, y la confianza en el gobierno está en su punto más bajo. La creciente división entre la élite militar y el resto de la población agrava aún más la brecha, lo que genera preocupaciones sobre la futura unidad de la nación. Políticamente, las ramificaciones del liderazgo militar de Ibrahim Traoré son profundas, tanto dentro de Burkina Faso como en sus relaciones con la comunidad internacional. Si bien la consolidación inmediata del poder de Traoré fue rápida, las consecuencias políticas a largo plazo de su gobierno siguen siendo inciertas. A nivel nacional, su gobierno militar tiene el potencial de centralizar la autoridad, pero esto no garantiza estabilidad. Burkina Faso ha visto varios golpes militares a lo largo de su historia, y cada uno ha dejado un impacto duradero en la estructura política del país. El gobierno de Traoré enfrenta la tarea delicada de gestionar tanto la influencia militar como las demandas de la población civil. El desafío radica en equilibrar las prioridades militares con la necesidad de un gobierno democrático e inclusión política. Internamente, el liderazgo militar corre el riesgo de profundizar la polarización política. Los grupos de oposición política ya están expresando su descontento con el enfoque autoritario de Traoré, pidiendo el regreso al gobierno civil. Estas voces disidentes representan una amenaza potencial para su régimen, y cualquier error podría desencadenar más disturbios. La situación se complica aún más por la falta de un plan claro de transición para el futuro de Burkina Faso. El pueblo exige no solo seguridad, sino también un sistema político más inclusivo que respete sus derechos y libertades. En el escenario internacional, el gobierno militar de Burkina Faso enfrenta desafíos significativos en términos de relaciones exteriores. Los países occidentales, particularmente Francia, han expresado su decepción por el golpe de Estado y han pedido la restauración del gobierno democrático. Francia, en particular, ha sido un aliado de larga data de Burkina Faso, y su influencia disminuida en el país es una señal de los cambios en las alianzas en la región. Estados Unidos, aunque preocupado por la situación de los derechos humanos, ha sido más cauteloso en su respuesta, con algunos pidiendo un mayor compromiso con el gobierno de Traoré para abordar las preocupaciones de seguridad. La comunidad internacional más amplia también se muestra cada vez más cautelosa respecto a los crecientes lazos de Burkina Faso con otros regímenes militares en la región del Sahel. A medida que el país se inclina hacia alianzas con países como Malí, que también tiene una junta militar en el poder, existe el riesgo de un mayor aislamiento internacional. El panorama político de Burkina Faso está en una encrucijada, y su dirección futura sigue siendo incierta. Si crees que el coraje de Ibrahim Traoré representa la voz de África, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Continuemos esta importante conversación sobre el futuro de Burkina Faso y el camino que tomará. A medida que Ibrahim Traoré consolida su posición en Burkina Faso, los Estados Unidos y otras potencias occidentales están observando cuidadosamente la situación. Si bien Estados Unidos ha expresado su preocupación por la creciente influencia de los regímenes militares en África, también es consciente del contexto de seguridad más amplio en la región del Sahel. Con grupos extremistas como ISIS y Al-Qaeda ganando terreno en Burkina Faso y sus vecinos, Estados Unidos enfrenta un complejo acto de equilibrio. ¿Cómo involucrarse con el gobierno de Traoré sin respaldar la erosión de la democracia? Estados Unidos ha estado invertido durante mucho tiempo en la seguridad del Sahel, considerando la región un punto crítico en la lucha global contra el terrorismo. El trasfondo militar de Traoré y su énfasis en las operaciones contra el terrorismo se alinean con los intereses estadounidenses en la región.
Sin embargo, Estados Unidos es cauteloso de brindar apoyo a un régimen que ha llegado al poder a través de un golpe de Estado militar, dadas las posibles ramificaciones para la democracia en África. La política de EEU se enfrenta, por lo tanto, a un dilema. Por un lado, hay un interés estratégico en mantener la estabilidad en Burkina Faso y evitar una mayor desestabilización de la región. Por otro, está la necesidad de fomentar las transiciones democráticas y las reformas políticas. Esto crea un desafío significativo para los diplomáticos estadounidenses, atrapados entre las preocupaciones pragmáticas sobre la seguridad y los objetivos más idealistas de apoyar las instituciones democráticas. Más allá de Estados Unidos, la trayectoria política de Burkina Faso tiene importantes implicaciones para sus relaciones regionales. El ascenso de las juntas militares en el Sahel, incluyendo en Malí y Guinea, ha creado un nuevo bloque político en África. Estos regímenes, si bien unidos en su oposición a la influencia occidental, enfrentan un creciente aislamiento por parte de aliados tradicionales. El régimen de Traoré es parte de este cambio más amplio, y su relación con otros gobiernos militares en la región es crítica. La pregunta para las potencias globales es si aceptar estos cambios como un mal necesario en la lucha contra el terrorismo, o seguir presionando por la restauración del gobierno democrático. Para África, esta nueva tendencia de liderazgo militar presenta desafíos significativos. Si bien estos gobiernos prometen restaurar el orden, a menudo lo hacen a expensas de las libertades fundamentales. Los actores internacionales, especialmente en Occidente, están observando para ver si el liderazgo militar de Burkina Faso puede equilibrar las preocupaciones de seguridad con los derechos humanos y las libertades políticas. Otro factor clave en la perspectiva global sobre Burkina Faso es la creciente influencia de China en África. A medida que las potencias occidentales se muestran más vacilantes en involucrarse con los regímenes militares, China ha intervenido para ofrecer asociaciones alternativas. El enfoque de Pekín es principalmente pragmático, centrado en el desarrollo de infraestructura, la inversión económica y la no injerencia en la política interna. China ha estado expandiendo su presencia en el Sahel, y su relación con Burkina Faso podría presentar tanto oportunidades como riesgos. Para Estados Unidos y los países europeos, la creciente presencia de China en Burkina Faso y la región más amplia del Sahel es preocupante. Las inversiones de China podrían fortalecer el régimen de Traoré, especialmente en las áreas de desarrollo económico e infraestructura. Si bien el enfoque de China podría proporcionar a Burkina Faso los recursos tan necesarios, también podría debilitar la influencia occidental en la región, creando un cambio geopolítico que favorezca los intereses de China sobre los de Estados Unidos y sus aliados. La comunidad internacional sigue dividida sobre cómo responder al liderazgo de Ibrahim Traoré. Algunas naciones africanas, particularmente aquellas que enfrentan problemas similares de inseguridad, ven su ascenso como un paso necesario hacia la cooperación regional en la lucha contra el terrorismo. Están menos preocupados por la naturaleza militar de su gobierno, y más centrados en las cuestiones prácticas de los esfuerzos antiterroristas. En contraste, las naciones occidentales, especialmente Francia, han expresado su desaprobación de los golpes de Estado en Burkina Faso y la región más amplia del Sahel. Francia, que ha mantenido una presencia militar en la región durante mucho tiempo, ha visto cómo su influencia disminuye a medida que estos regímenes militares rechazan su presencia. Este creciente sentimiento anticolonialista está reconfigurando la dinámica entre las naciones africanas y las antiguas potencias coloniales. A medida que las relaciones de Burkina Faso con las potencias globales evolucionan, será crucial ver cómo se desplazan las alianzas internacionales. ¿Encontrarán las potencias occidentales y las naciones africanas un terreno común sobre seguridad y gobernanza? ¿O el liderazgo militar de Burkina Faso empujará al país aún más hacia los brazos de socios no occidentales como China y Rusia? Si crees que el futuro de Burkina Faso es un momento definitorio para la independencia de África, comparte tus pensamientos en los comentarios. Sigamos explorando qué viene para el continente y su liderazgo. El liderazgo de Ibrahim Traoré fue inicialmente visto como una solución temporal para una nación en crisis. Un golpe de Estado, aunque ofrece alivio inmediato para algunos, rara vez proporciona estabilidad duradera. Sin embargo, Traoré, a pesar de las dificultades, ha comenzado a emerger no solo como un gobernante militar, sino como un símbolo de resistencia y esperanza para muchos en toda África.
Con el tiempo, su imagen ha cambiado de la de un líder controvertido a la de una figura nacionalista, que se enfrenta a la imposición histórica del control y la interferencia extranjeras. El sentimiento entre muchos africanos está cambiando. Traoré ahora es visto como una figura que encarna la lucha de África por la soberanía y la autodeterminación. Su ascenso al poder se ve ahora como algo más que un evento político. Se considera un faro para toda África para cuestionar la influencia de las antiguas potencias coloniales y trazar su propio rumbo hacia adelante. En Burkina Faso, la retórica de Traoré ha capturado la imaginación de muchos, especialmente entre los jóvenes. Su compromiso con la unidad africana, junto con su desafío a la intervención extranjera, está comenzando a construir un movimiento de apoyo que trasciende las fronteras políticas. Ya no se trata solo de luchar contra el terrorismo. Se trata de luchar por el futuro de África en sus propios términos. Este cambio ha sido subrayado por una serie de gestos simbólicos, desde sus discursos hasta sus acciones en el terreno. Las operaciones militares de Traoré, que inicialmente fueron vistas con escepticismo, ahora se enmarcan como parte de una visión más amplia de unidad africana e independencia. A medida que continúa afirmando su posición, se ha convertido en algo más que un líder militar. Es un símbolo del despertar de África. A medida que el panorama político en Burkina Faso evoluciona, también lo hace la influencia de Traoré dentro de la región más amplia del Sahel, sus crecientes alianzas con otros gobiernos militares, como los de Malí y Guinea, están comenzando a cambiar el equilibrio de poder en la región. Estas alianzas están creando un nuevo bloque político que desafía cada vez más la influencia tradicional de las potencias occidentales en África. El gobierno de Traoré ha dejado claro que priorizará la cooperación regional, particularmente en la lucha contra el extremismo. Sin embargo, esta cooperación viene con una salvedad. Ya no está dictada por las potencias occidentales ni sus intereses. El gobierno de Burkina Faso está afirmando su soberanía al alinearse con otras naciones africanas que enfrentan desafíos similares. Esta nueva alineación es particularmente significativa dada la creciente corriente de sentimiento anticolonialista que barre el continente. Las potencias internacionales ahora se ven obligadas a reconsiderar su enfoque hacia la región. Las maniobras diplomáticas de Traoré y sus alianzas con otros líderes militares africanos están desafiando gradualmente la influencia que los países occidentales mantenían. El surgimiento de este nuevo bloque de gobiernos militares es un recordatorio de que las naciones africanas, a pesar de su historia de explotación, están encontrando cada vez más su voz en la geopolítica global. Por primera vez en décadas, el futuro de África está siendo moldeado por líderes africanos como Ibrahim Traoré. Su posición en Burkina Faso no solo se trata de la política interna del país. Ahora es una figura clave en la lucha más amplia por el lugar de África en el mundo. Burkina Faso se encuentra en una encrucijada. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, el país ha recibido una segunda oportunidad. A pesar de los desafíos y la incertidumbre que aún persisten, hay un palpable sentido de esperanza en el aire. Los esfuerzos de Traoré, aunque controvertidos, comienzan a dar frutos. Su compromiso con asegurar la nación contra el extremismo y trazar un camino hacia la autodeterminación ha inspirado a muchos. El país está emergiendo lentamente de la sombra de años de inestabilidad, y el pueblo de Burkina Faso comienza a ver los frutos de esta nueva dirección. Se están llevando a cabo reformas educativas, se están implementando iniciativas económicas, y un nuevo sentido de orgullo nacional comienza a despertar en los corazones de los ciudadanos. La gente está comenzando a creer que la libertad y la prosperidad están al alcance, y que el futuro de su país está en sus manos. No pedimos permiso para ser libres, nos levantamos y lo tomamos. Si el espíritu de desafío y valentía de Ibrahim Traoré resuena contigo, comparte esta historia. Suscríbete para continuar siguiendo el viaje de una África que ya no agacha la cabeza. Dios bendiga a África.